Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 6. Vamos a continuar hoy día con las bienaventuranzas que el Señor predicó en su Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 6. Yo creo que hay una pregunta que seguramente las personas hacen, las personas que no conocen al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se hace uno cristiano? ¿Cómo es que alguien llega a ser cristiano? Yo creo que, y sin temor a equivocarme, yo creo que muchas personas que no conocen al Señor piensan de que uno se hace cristiano porque tiene muchas alternativas delante, preocupado tal vez porque a su vida le falta algo, dice, bueno, ya estudié mi carrera, ya conseguí mi trabajo, ya tengo un automóvil, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? Entonces la persona dice, bueno, me falta una religión. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Tienes varias opciones. Tienes por acá el catolicismo romano, tienes los mormones, tienes esta de acá, tienes los Hare Krishna, tienes los hindúes, y por acá tienes el cristianismo, tienes como 20 para escoger. Como una venta, ¿no? A ver, ¿cuál es el que tú escoges? Y bueno, de ahí cada uno, de acuerdo a lo que su razonamiento le puede conducir, uno dice, bueno, pues quiero hacerme cristiano y ya está, te hiciste cristiano. Eso no es cierto. Un cristiano no se hace así, un cristiano no se hace así. Siempre ha habido un pasaje en la Escritura, en la Epístola a los Romanos, que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice, y fui hallado de los que no me buscaban. Y yo siempre he dicho este ejemplo cada vez que he tenido la oportunidad de hablar de cómo es que se hace un cristiano, ¿no? Es como, nadie sale de su casa pensando que se va a encontrar un billete de 20 soles en la calle, o alguna vez alguien ha salido así. Simplemente uno sale y se lo encuentra. Algunos pueden atribuir esto a la suerte, pueden decir, wow, qué suerte que tuve. Bueno, pero en el cristianismo la palabra del Señor nos enseña que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Escritura dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay ninguno que busque a Dios, ¿cómo es que uno puede hacerse cristiano? Hermanos, cuando uno se hace cristiano, no es por la iniciativa de uno. Como yo una vez hablaba con un teólogo de la posición arminiana, y yo le decía a él, a ver, yo quiero que tú me respondas, ¿quién es el que da el primer paso en la salvación? ¿Dios o el hombre? Entonces él decía que el hombre era una herejía tremenda, porque era negar el pecado original, era negar que nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Entonces él tenía que responder Dios. Entonces yo le decía, entonces Dios es el que da el primer paso. Si Dios es el que da el primer paso. Entonces yo le iba a hablar y le decía, pero espérate. El hombre tiene que hacer algo, me decía. Ok, te voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Quién es el que da el primer paso en la salvación del pecador? ¿Dios o el pecador? Y él no podía decir que el pecador, porque si decía el pecador se llevaba gloria. Estaba enseñando salvación por obras, o sea, el Señor me salva porque yo di el primer paso. Entonces él tuvo que decirme, Dios es el que da el primer paso. Ya, muy bien, entonces déjame, pero espérate, me decía, el hombre tiene que hacer algo. Él tenía, hermanos, un conflicto en su mente. Pero la verdad de lo que la Escritura enseña es que uno se hace cristiano porque Dios da el primer paso, Dios da el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, así hasta que Él completa la obra, porque Él la inició.
como dice la Escritura. Entonces, este sermón del monte, hermanos, esta parte de la bienaventuranza que nosotros por la misericordia estamos viendo, nos describen cómo es la salvación de un hombre. Nos describe cómo es la obra de Dios salvando pecadores. Por ejemplo, nosotros comenzamos diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo es que uno llega a esa pobreza de espíritu? ¿Porque se dio cuenta que es pecador? Sí. Y como un niño tenemos que preguntar, ¿y cómo se da cuenta que es pecador? ¿Cómo? ¿Quién le dice? ¿Cómo es que hoy día él se puede ver de una manera como nunca antes se vio en su vida? Es por la gracia del Señor. Es por la gracia. El apóstol Pablo decía a los corintios que el diablo ha puesto como una venda delante de los ojos para que no resplandezca la gloria de Cristo en el Evangelio. Pero también dice de que esa venda es quitada por Dios, no por el hombre. Uno mismo no se puede salvar, uno mismo no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Entonces, cuando el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, Él está hablando de un creyente. Él está hablando de una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Él está hablando de esa oveja que el pastor dejó 99 para ir a buscar a la que se había perdido. Eso es lo que dice la Escritura. Si yo soy cristiano es por la gracia del Señor. Es por la gracia, no porque yo le haya buscado. Y si usted es cristiano también debe verlo de esa forma. De tal manera de que la única persona que se lleva gloria en la salvación del pecador, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. No, pero yo tengo que poner mi granito. Sí, no pusiste un granito, pusiste algo que era mucho más grande que un granito. Pusiste tu pecado. Señor, estos son mis pecados. Eso es lo que nosotros ponemos. Porque Cristo vino a morir por los pecados del mundo. Eso es lo que lleva a Cristo a la cruz. Y eso es lo que yo pongo para mi salvación. Yo pongo mis pecados y de alguna manera yo he puesto a Cristo en la cruz por causa de mis pecados. Y la salvación, lo que se llama la expiación que Cristo consigue en la cruz, tiene efectos. Tiene efectos. ¿Esos efectos cuáles son? Comienzan cuando uno es pobre en espíritu, ve la pobreza de espíritu. Y cuando ve la pobreza de espíritu que él tiene, entonces ¿qué es lo que hace? Llora. Por eso es que yo siempre he dicho de que la salvación es una experiencia inolvidable. Tal vez uno no se acuerde del día exacto, otros sí se acordarán del día exacto. Pero lo que sí se acuerda uno es que un día se vio como nunca antes se había visto, en un estado de miseria, en un estado de condenación, y vio las llamas del infierno, pero también vio al Salvador. Y cuando vio ese estado de su alma, sintió pena por él mismo. Sentimos pena por nosotros mismos, porque lo que nos está esperando ahora es el infierno eterno. Entendemos eso y lloramos. Sentimos lástima de nosotros mismos, de haber llegado a ese estado en que nunca antes habíamos visto. Entonces lloramos. Y cuando nosotros lloramos y vemos de que no hay absolutamente nada que me haya recomendado a mí delante de Dios porque soy un pecador, me convierto en una persona humilde. Y uno dice, wow, no hay nada que me recomiende delante del Señor. Señor, en realidad yo no merecía ni una sola gota de tu sangre. Yo no soy nada más que un vil pecador. No soy nada más que alguien que te ha vivido ofendiendo toda la vida. Y ahora tú me miras a mí de manera graciosa, con gracia. Y me ofreces tu salvación en Cristo. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. No es que alguien diga, bueno, yo escogí ser cristiano. Sí, pude escoger ser mormón también, pero mira, qué suerte tiene Dios que yo lo escogí a él. Mentira. Si nosotros estamos aquí es por la gracia del Señor. Es por la gracia de Cristo. Y luego vemos también que
nos habla pues ahora de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso es lo que dice el versículo que hoy día nos toca leer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero el Señor quiere que llamemos nuestra atención precisamente a eso. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha experimentado alguna vez hambre física? ¿Quién no ha experimentado sed? ¿Quién no ha experimentado? Por lo general, el mundo evita el hambre. El hambre es visto como algo malo. También evita tener sed, hablando pues del estado físico del cuerpo, porque esas son experiencias que nos roban la paz. No podemos estar tranquilos cuando tenemos hambre. No podemos estar tranquilos cuando tenemos sed. No podemos. Y aquí, por ejemplo, ¿quién de nosotros ha experimentado hambre y sed? Un día domingo, por ejemplo, ¿alguien ha experimentado hambre y sed? No. ¿Por qué? Porque nosotros traemos nuestra botella con agua. Porque sabemos que vamos a tener sed. Y no queremos tener sed. O cuando llega la sed queremos saciarla. Y traemos nuestros alimentos porque no queremos tener hambre. Queremos saciar nuestra hambre y nuestra sed. Pero el Señor quiere que nosotros ahora prestemos atención a un hambre y a una sed que es diferente. Y los que llegan a experimentar esta sensación de necesidad espiritual son llamados por el Señor como bienaventurados, dichosos, benditos, felices. Y es evidente que no todos lo son, porque esta experiencia es el inicio de una vida en justicia. Yo quisiera que veamos esto. Es el inicio de una vida en justicia. Es decir, los que tienen sed de justicia, los que tienen hambre de justicia, terminarán caminando por las sendas de justicia hasta que el Señor venga, o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Yo voy a tratar un poco, hermanos, del aspecto de la gracia del Señor en otorgarnos su justicia, y también quiero tratar de qué cosa es lo que es esa justicia, cuáles son los frutos de esa justicia y por qué es preciso explicarlo. Porque a veces, hermano, yo me doy cuenta de que la teología moderna es distinta a la teología antigua. Los textos nuevos de teología, que son el origen de mucha predicación desde los púlpitos, traen un concepto distinto de lo que es el efecto de la justicia de Dios en la vida de un redimido. Como en las otras bienaventuranzas, pues el Señor nos dice quiénes son los benditos, quiénes son los bienaventurados, y luego nos dice de qué se trata esa bendición, esa bienaventuranza. Entonces, primeramente, ¿cuál es la causa de esa hambre? ¿Cuál es la causa de esa sed? Y muchas veces hemos oído estas palabras, por ejemplo, sed de venganza, sed de venganza. Y ellas pues son el resultado de que siempre cuando hablamos de sed es el resultado de algo, es la consecuencia de algo. Cuando uno dice yo tengo sed de venganza, es porque es el resultado de una injusticia que ha recibido, la cual puede haber causado una herida profunda en el corazón del ser humano que lo ha llevado a hablar de esa forma. ¿Por qué? Porque tiene aflicción en el alma que alguien se lo ha causado, y el mundo entonces dice tengo sed de venganza. Sed de venganza. Bueno, hay algunos pues que hablan de esa manera. Ellos tienen la sed de revancha, tienen hambre de devolver mal por mal. Ellos no son cristianos, son incrédulos. Sus sentimientos y sus palabras así los delatan cuando alguien dice eso. Pero yo lo que quería llegar al punto es de que la sed de venganza es la consecuencia de algo que le hacen a la persona. Igual en lo espiritual, algo le hace Dios al pecador de tal forma de que él tiene sed de justicia. Hay un origen que termina en una sed de justicia. Podemos decir como un proceso espiritual que estamos viendo nosotros desde el versículo 3 hasta el versículo 6, donde estamos, y que comencé explicando al inicio. Lo que nosotros vamos a hablar es acerca de las causas también que ocasionan la sed, que no es corporal,
sino más bien una sed espiritual. Otros también pueden ir a la palabra justicia, sed de justicia, e inmediatamente sus mentes se llenan de muchas desventajas que pueden haber causado esa sed de justicia. Por ejemplo, nacer en un hogar pobre. Alguien puede decir, eso no es justo. Nacer en un hogar pobre ha hecho que yo no tenga acceso a muchas ventajas, como una mejor educación, un mejor trabajo. Y ven esa circunstancia como algo injusto. Y dicen, a mí yo tengo sed de justicia. Tienen hambre y sed por circunstancias más justas de las que les ha tocado vivir en la tierra. Una tercera interpretación podría ser el estado espiritual de aquel que tiene hambre y sed de justicia, el estado espiritual, y es el resultado de las 3 primeras bienaventuranzas, como yo les decía. Todo comienza cuando uno mira la pobreza de su propia alma por causa de una vida esclavizada al pecado, y entiende que la paga por ese pecado es la muerte. Luego la persona llora por esa desgracia espiritual y es conducido a un estado de humildad delante de Dios, pues sabe que no hay nada bueno en él y se ve a sí mismo como el primero de los pecadores. Todo esto es la experiencia espiritual de un hombre que está siendo salvado por Dios. Por eso es que este sermón del monte es para los cristianos. Este sermón del monte demuestra el carácter de Cristo también. Este sermón del monte debe ser leído y debe ser explicado a los oyentes. Es la experiencia pues espiritual. Ahora, para entrar un poco, hermanos, al plano teológico de lo que es la justicia, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Es suficiente el perdón de los pecados para entrar en el reino de Dios? ¿Es suficiente? Esa es una pregunta válida. Esa es una pregunta directa. Es una pregunta, ¿saben qué? Que va a terminar desafiando la gracia del Señor. No desafiando en un sentido de desafío, sino va a conducirnos a nosotros a ver cómo es la gracia de Dios cuando salva al pecador. La gracia de Dios cuando la justicia es impartida. Pero tenemos que partir de esta pregunta, hermanos, para que podamos comprender cuál es la justicia por la cual el pecador tiene hambre y sed. Por eso la pregunta ¿es suficiente el perdón de los pecados para entrar en el reino de Dios? Aparentemente podemos decir que si el pecado es una ofensa contra la persona de Dios, y si el pecado es quitado de nosotros y cargado al Cristo crucificado, entonces ya no existiría ningún obstáculo para acercarme a Dios y tener comunión con Él. ¿Verdad? Eso podría ser una explicación lógica, pero no es teológica. Es una explicación de nuestro propio pensamiento, pero no es una explicación de la palabra de Dios. Hermanos, ¿es suficiente el perdón de los pecados para entrar en el reino de Dios? La respuesta es no. No es suficiente que mis pecados hayan sido perdonados para que yo tenga comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecador perdonado necesita una justicia para acercarse a Dios. Necesita una justicia para acercarse a Dios y poder tener comunión con Él. Cuando estábamos sin Dios, vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Pecábamos por medio de quebrantar los mandamientos de Dios. Sin Cristo sabemos que no podíamos obedecer absolutamente nada de lo que Dios manda, porque la naturaleza del corazón de piedra es así. Yo voy a preguntar, ¿alguno de nosotros obedeció antes de la salvación algún mandamiento de Dios? ¿Alguno? Ninguno. Es cierto, posiblemente hayamos sido buenas personas, pero acá no hablamos de buenas personas, acá hablamos de personas pecadoras. Por eso, antes de la salvación del Señor, algún creyente, algún santo, cumplió siquiera uno de los mandamientos de Dios. La respuesta es no. No, ninguno.
Ninguno de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ninguno fue cumplido. Porque ¿saben qué? Para cumplir el mandamiento de Dios era necesario ¿qué cosa? Para que Dios se agrade de esa obediencia, fe. Y no teníamos fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa obediencia que yo podía hacer de obedecer a mis padres no era con fe, era en mi carne. Y por esa razón es que el Señor dice de que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así dice de las buenas obras, porque vienen sin fe, no se hacen para agradar a Dios. Obedecemos a nuestros padres para que nos den la propina. Obedecemos a nuestros padres para que nos levanten el castigo. Obedecíamos a nuestros padres para que nos compren ropa nueva. Obedecíamos a nuestros padres para que nos lleven al cine, pero nunca obedecimos a nuestros padres para agradar a Dios. ¿O sí? No, porque estábamos sin Dios por el mundo. Ezequiel 36, versículo 26 y 27, mire cómo dice. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora mire cómo dice, este es el cambio, quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne. Ahora mire lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Antes de que el Espíritu Santo more en el creyente, ninguno obedecía a Dios, ninguno. En ese estado de desobediencia nos convierte ¿en qué cosa? ¿En qué nos convierte el estado de desobediencia? En personas injustas delante de Dios. Grábese eso. Pecadores, injustos, somos injustos delante de Dios. Es verdad, Dios ya me perdonó los pecados, pero sigo siendo injusto por toda la desobediencia que yo he tenido hasta ese día en que el Señor me está salvando. ¿O no? ¿O qué hacemos con toda la desobediencia que yo hice? Es verdad, ya me la perdonó el Señor, pero seguimos siendo injustos. ¿Por qué? Porque llevamos una vida de pecado. Ya está perdonado, pero sigo siendo injusto. Entonces, necesitamos una justicia. Y la Escritura lo enseña en el Nuevo Testamento. Miren, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28. Mire cómo dice aquí, usted ya sabe que este contexto es pues una pregunta un poquito con truco para el Señor. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Haz esto y vivirás. Haz esto y heredarás la vida eterna. Haz esto y entrarás en el reino de Dios. Entonces, para heredar la vida eterna necesitamos ¿qué cosa? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Esos son los 4 primeros mandamientos de los 10 que conocemos en el Decálogo. Y luego, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos son los otros 6 mandamientos. Y eso es algo que nunca hicimos en nuestra vida hasta el día en que el Señor nos salva. ¿O sí? ¿O sí? ¿Alguien hizo eso? No. Eso tiene al pecador perdonado en un estado de angustia y un estado de desesperación, porque sabe que aún es visto como injusto delante de Dios. Está perdonado pero injusto. ¿Por qué? Porque cuando el pecador está aquí y el Señor le perdona sus pecados, el pecador mira atrás y dice, nunca te amé. Nunca te quise, nunca te amé con todo mi corazón, nunca te amé con toda mi vida, nunca te amé con toda mi fuerza.
Y nunca amé tampoco a mi prójimo. Nunca. Entonces necesitamos una justicia. Necesitamos una justicia y por lo tanto el pecador perdonado tiene hambre y sed de ella. ¿Estamos entendiendo, hermanos, cómo es que es este proceso? Quizás estamos viendo cuadro por cuadro por cuadro, en cámara lenta, cuadro por cuadro por cuadro. Robert Raymond explica la justificación con esta palabra. Robert Raymond es un buen teólogo, pero es también conservador. Él dice, la justificación se refiere al juicio totalmente objetivo y forense de Dios sobre la posición del pecador ante la ley. Mire, grave es eso. La justificación tiene que ver con la posición del pecador ante la ley. Por eso es que yo comienzo hablando de los 10 mandamientos, citando lo que el Señor enseña en Lucas capítulo 10. La justificación tiene que ver acerca de la posición del pecador ante la ley. Continúo. Mediante el cual el juicio forense de Dios declara que el pecador es justo a sus ojos debido, ahora mire, a la imputación de su pecado a Cristo, por lo cual es perdonado, y a la imputación de Cristo de su perfecta obediencia a Él, por lo cual es constituido justo delante de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla esto, y yo se los expliqué ya, me parece el domingo pasado o el domingo antepasado. Abra en Levíticos capítulo 16, y vamos a entender aquí, hermanos, en cámara lenta, cómo es lo que Robert Raymond nos está enseñando. Levítico capítulo 16, vamos a leer 2 versículos. Versículo 21 y versículo 22. Entonces, mientras lo busca, Robert Raymond dice que la justificación tiene que ver con la posición del pecador ante la ley. Ya hemos visto que el pecador perdonado ante la ley es visto como alguien que nunca la obedeció. Nunca la obedeció. Y después Robert Raymond habla de la imputación del pecado, del pecador a Cristo en la cruz, y luego la imputación de la justicia de Cristo desde la cruz hacia el pecador. La justicia de Cristo. Mire, Levíticos 16, 21 y 22 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío. Hermanos, esto es una sombra de Cristo en la cruz. ¿Qué cosa es lo que hacía Aarón? Aarón ponía la mano, ya recordará usted el ejemplo que yo hice. Aarón ponía la mano sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba los pecados. Y el pueblo hizo esto, el pueblo hizo esto, el pueblo hizo esto. ¿Qué cosa es lo que sucede ahí espiritualmente? Algo que no vemos. ¿Por qué es que Aarón confiesa el pecado poniendo sus manos en la cabeza? Y confesando, él está transfiriendo al macho cabrío sus pecados. Sus pecados. Y la inocencia del macho cabrío está siendo trasladada al pecador. El comentario de Matthew Henry nos debe dejar sin palabras. Yo cuando estaba leyendo este comentario, hermanos, me quedé sin palabras. Dice, hablando de Levíticos 16, dice: aquí se tipifican los 2 grandes privilegios del Evangelio: el de la remisión del pecado y el acceso a Dios. Mire cómo dice: el acceso a Dios, los cuales debemos a nuestro Señor Jesús. Vea la expiación de la culpa. Cristo es a la vez el ejecutor y la sustancia de la expiación, porque es el sacerdote, el sumo sacerdote, que hace reconciliación por los pecados del pueblo. Y como Cristo es el sumo sacerdote, también es el sacrificio con el cual se hace expiación, porque Él es todo en nuestra reconciliación con Dios. Así, Él fue prefigurado por los 2 machos cabríos. El animal sacrificado era el tipo de Cristo que muere por nuestros pecados.
El chivo enviado al desierto a Azazel era el tipo de Cristo resucitado para nuestra justificación. Se dice que la expiación se completaba depositando los pecados de Israel sobre la cabeza del animal que era enviado al desierto, una tierra no habitada. El envío del animal representaba la remisión completa y gratuita de los pecados. Él llevará las iniquidades de ellos. Así, Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo llevándolo sobre sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando el pecador es perdonado porque su pecado ha sido imputado ¿a quién? A Cristo. Pero él puede acercarse delante de Dios como está, sin haber obedecido la ley. ¿Él puede hacer eso? No puede. No puedes. Tú necesitas una justicia. Por eso es que tú, cuando pones las manos sobre la cabeza de Cristo y confiesas tus pecados, tú lo cargas sobre Él en la cruz. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo te imputa su justicia. ¿Y qué cosa es la justicia que Cristo imputa hacia ti? Es que Él obedeció completamente la ley de Cristo, la ley de Dios, y como Él la obedece por ti, te la da. De tal manera que ahora tú te presentas delante de Dios como si tú mismo lo hubieses obedecido. Y Dios ahora te ve como una persona justa. ¿Saben cómo se conoce en teología esto? Se conoce como la doctrina de la doble imputación. Usted puede buscarlo ahí y precisamente habla de la doctrina de la justificación, la doble imputación. La imputación del pecado a Cristo, que no es suficiente porque necesito una justicia para que Dios me declare justo. Si Dios a mí no me declara justo, no puedo acercarme delante de Él, porque Él es justo. Su naturaleza es santa. Entonces, hermanos, la doctrina de la justificación significa que Dios ve al pecador perdonado, no como injusto por haber llevado una vida cometiendo pecados, sino que en los méritos de Cristo, como uno que toda su vida amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y además amó al prójimo como a sí mismo. Es decir, de que en Cristo lo ve como si siempre hubiese obedecido la ley moral de Dios, y por eso Dios lo declara justo. Esa es la justicia por la cual un creyente tiene hambre y sed. El creyente dice: yo nunca obedecí a Dios. ¿Cómo me puedo acercar delante de Él? Necesito una justicia. Necesito una justicia. Necesito acercarme a Él, pero nunca le obedecí, soy injusto. Entonces Cristo, ¿qué es lo que hace? Desde la cruz nos traslada esa obediencia activa, esa obediencia pasiva a nosotros, y nos convierte como si toda la vida que hemos tenido desde que tenemos uso de razón hubiésemos cumplido lo que el Señor le dice a ese escriba: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y ¿qué? Vivirás. Nosotros no lo hicimos, Cristo lo hizo por nosotros, y eso que hizo nos lo imputa, nos lo regala, lo anota en nuestra cuenta, y el Padre lo ve y dice: tú eres justo en Cristo. Por eso es que el pecador perdonado tiene hambre y sed de esa justicia. Hay algo que debemos considerar también con relación a la justicia imputada por Cristo, la misma que es forense. Forense se dice porque es como una sentencia judicial, forense. Y lo que debemos considerar es si existe alguna manera de saber si he sido verdaderamente justificado. Porque una sentencia es una declaración y aparentemente no produce fruto externo, pero esto no es así. Hermanos, hay muchos que han abusado de la doctrina de la justificación y han dicho, por ejemplo, de que el pecador, una vez que recibe la justicia de Cristo, ¿cuáles son los beneficios de eso? Cuando uno es justificado por la fe, como dice la Escritura en Romanos, cuando uno es justificado por la fe, Dios no le cuenta los pecados pasados, presentes ni futuros. Entonces algunas personas miran y dicen: bueno, tú has sido justificado, entonces si tú te suicidas,
como ya has sido justificado. Y Cristo murió por tus pecados futuros y te lo dio en la imputación de tu justicia, tú vas al cielo. Hermanos, eso no es así. Eso es lo que enseña la teología moderna. La teología antigua enseña completamente distinto. El problema que nosotros tenemos ahora en esta reforma es que la gran mayoría escucha a los predicadores modernos, a los liberales. Y como un autor dijo, el liberalismo es distinto del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es diferente. El teólogo Louis Berkhof, yo voy a citar en la página 642 de su Teología Sistemática, hablando de la relación que existe entre santificación con la justificación. Mire, relación. O sea, no es que yo ya estoy justificado, la sentencia es para mí y ya pues, no. No, hay una relación, no está solo. Hablando de la relación entre la santificación con la justificación, él escribe, comienzo la cita. La justificación precede a la santificación y es básica para ella en el pacto de gracia. La justificación es la base judicial para la santificación. Mire cómo dice. La justificación es la base judicial para la santificación. Dios tiene el derecho de demandar de nosotros la santidad de nuestra vida, pero en vista de que no podemos producir esta santidad por nosotros mismos, Él gratuitamente la produce en nosotros mediante el Espíritu Santo sobre la base de la justicia de Cristo, la cual se nos imputa en la justificación. Es lo que yo estoy hablando. Usted tiene hambre y sed de justicia. Ya sabemos por qué, ya sabemos cómo adquiere esa justicia, pero esa justicia está relacionada con la santificación. Es la base judicial para la santificación. O sea, todo aquel que es justificado se santifica. Se santifica. Entonces no hay esa idea falsa que se dice, bueno, ya he sido justificado, Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, ahora puedo vivir como yo quiero. ¿Puedo hacer como yo quiero? Absolutamente no. La teología moderna dice eso. Y como hay un axioma en teología que dice todo lo nuevo en teología es falso, esa doctrina enseñada de esa manera es falsa. Es falsa. Y el que predica de esa forma es un falso maestro. Por eso es que mire, Romanos 6:18 todavía dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de ¿qué? Justicia. O sea, no es así nomás. Por eso yo le decía al principio, esta justificación acompaña al creyente. El creyente siempre tiene hambre de esa justicia. Siempre. Viniste a ser siervo de la justicia. Cuando el ser humano se encuentra sin Cristo, vive llenándose de ¿qué cosa? Cuando estábamos sin Cristo, nosotros vivíamos llenándonos de pecados. Vivíamos llenándonos de las cosas del mundo. El hombre sin Cristo tiene hambre y sed de ¿qué? De la iniquidad, tiene hambre del pecado, tiene hambre de mundanalidad. Y como está lleno de todo eso, no tiene hambre ni sed de justicia. Está lleno, está satisfecho con lo que él tiene. Ahora, si la fuente de ese hambre por el pecado y el mundo está en el corazón, mire, la fuente de esa sed y hambre de mundanalidad, de pecado, está en el corazón, entonces el pecador perdonado sabe que necesita otra naturaleza. Pues sí, si el Señor me perdona mi pecado hasta hoy día, me dice, te perdono tu pecado, yo necesito otra justicia, pero ¿qué más necesito? Una nueva naturaleza. Porque si el Señor me perdona mi pecado y me deja con mi corazón de piedra, ¿de qué cosa voy a seguir llenándome? Del mundo. Voy a seguir llenándome del pecado. Voy a seguir llenándome de iniquidad. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer Dios? Dios me perdona, me quita ese corazón y me pone el corazón de carne, de tal manera que ahora yo puedo vivir santa y justamente delante de Él. Es tremendo lo que hace Dios. Y eso está en la Escritura. Ya lo leí en Ezequiel. Quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Y haré, recién cuando tú tienes el corazón de carne, recién cuando tú tienes ese corazón,
Recién vas a amar a Dios con todas tus almas, con toda tu fuerza, a tu prójimo, y vas a obedecerle en todos sus mandamientos. Entonces, pues hermanos, si el corazón no es cambiado, su estado de servidumbre al pecado y amor por el mundo no puede ser quitado. No puede ser quitado. El creyente perdonado clama por una naturaleza santa, con principios y disposiciones santas, con sentimientos santos, tiene hambre y sed de justicia. Hoy día se enseña, hermanos, por ejemplo, del cristiano gay. Esa es otra teoría que no va de acuerdo con la teología antigua. Se dice que puede haber un cristiano gay, y dentro de lo que yo he podido leer, dice de que el cristiano es gay porque tiene celibato. O sea, es un hombre que en su corazón todavía desea a otro hombre. Lo desea todavía. Quiere tener intimidad con él. Pero es célibe. No lleva esa idea hasta la consumación, sino se queda solamente en su pensamiento. Y ellos hacen la comparación y dicen, no pues, pero así también como un varón heterosexual puede sentir atracción por una mujer, pero no llega a la consumación, así también el cristiano gay vive de esa manera. Sí, pero hermanos, ¿acaso la Escritura no dice que aquel que mira a una mujer que no es su esposa y la desea en su corazón, pecó contra ella? ¿Saben por qué? Porque para el Señor los pensamientos son actos. Un pensamiento pecaminoso es un acto pecaminoso. Por eso es que cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, eso está acá, eso está acá. Para Dios, ¿qué cosas somos? Homicidas. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un acto para Dios. El pensamiento es un acto para Dios. Entonces, lo que el hombre que está justificado, que ha sido regenerado, que ha sido convertido no solamente en lo externo, sino principalmente en lo interno. Tiene una nueva naturaleza, tiene nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos anhelos. Es verdad, está la carne molestando ahí, te estorba. Pero para eso Dios también te ha dado la mortificación, te ha dado el poder espiritual para que tú puedas mortificar, hacer morir y morir más lo terrenal que está en ti. Pero esa es la disposición que tú tienes. Un creyente no puede vivir deseando a una mujer que es distinta a la suya, porque eso sería, ¿qué cosa? Practicar el pecado. Y el que practica el pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y si es esclavo del pecado, Cristo no lo ha hecho libre. Por eso es que el cristiano tiene hambre y sed de justicia. La justificación hace todo eso en nosotros. Es una obra espiritual completa en la salvación. Por eso es que Isaías 55:1, mire cómo dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Es gratis. No tienes que pagar por las aguas. Y el Señor Jesucristo en Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed y hambre de justicia, vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Cristo dice que los hombres tendrán hambre y sed de justicia, es decir, tendrán un deseo muy ferviente. La forma en que está escrito en el idioma original es un deseo ferviente, vehemente, de la justicia de Cristo, por la cual se nos declara justos, además de su fruto, que es la santificación, como hemos visto. Trae ese deseo vehemente de obedecerle, obediencia, como debió haber sido desde el inicio de nuestras vidas aquí en la tierra. Pero no fue así, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de un deseo ferviente y ardiente por la justicia? Y aquí hay que hacer una comparación con el hambre físico. El hambre físico, cuando no es saciado y el hambre aumenta y aumenta, ¿qué trae? Dolor al estómago. Te duele el estómago si es que tú no le das alimento. Y cuando sentimos dolor en el estómago por el hambre, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Nos desesperamos por llenarlo de alimento y así detener el dolor. Esa es la analogía, hermanos, para ilustrar el estado del alma al verse a sí misma como injusta delante de Dios.
esa sed y esa hambre no es algo así suavecito nomás, no. Es algo que te duele el alma. Te duele el alma. Estás perdonado, pero te duele el alma ser injusto. Tener esa naturaleza todavía. Nuestro versículo podemos parafrasearlo entonces de la siguiente manera. Esto es un poco más amplio. Tendría que decir: bienaventurado el que tiene el alma dolida por su propia injusticia y que desea fervientemente reconciliarse con Dios y que anhela vehementemente la verdadera regeneración y santificación por Dios Espíritu, porque tal persona será saciada. Tal persona será saciada. Esta hambre y sed de justicia nos acompaña por todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra, haciéndonos buscar agradar a Dios con toda nuestra vida, rechazando el pecado y entristeciéndonos por los remanentes de este en nuestras vidas. Esas tristezas constantes nos llevan a buscar más y más a la fuente de toda justicia y rectitud. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Hermanos, Charles Spurgeon predicó también un sermón acerca de esta bienaventuranza. Y yo quisiera compartir con ustedes una parte de ese sermón. En su sermón del versículo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Spurgeon escribe, y comienzo la cita: después de ser regenerado y justificado, él todavía anhela por la justicia en otro sentido. Él quiere ser santificado. El nuevo nacimiento es el comienzo de la santificación, y la santificación es la continuación de la obra iniciada en la regeneración. Entonces el hombre bienaventurado clama: Señor, ayúdame a ser justo en mi carácter. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Guarda toda mi naturaleza pura. No dejes que la tentación me domine. Somete mi orgullo. Corrige mi juicio. Mantén mi voluntad bajo control. Hazme ser un hombre santo en el templo más íntimo de mi ser. Y luego deja que mi conducta hacia mis semejantes sea en todos los aspectos todo lo que debiera ser. Permíteme hablar de tal forma que siempre puedan creer en mi palabra. Permíteme actuar de tal manera que nadie pueda acusarme realmente de injusticia. Permite que mi vida sea transparente, que sea, en la medida de lo posible, la vida de Cristo escrita de nuevo. Por lo tanto, como usted ve, el hombre verdaderamente bienaventurado tiene hambre y sed de justificación, de regeneración y de santificación. Spurgeon junta estas tres cosas. Porque en la teología está junta, en la Biblia está junto. Hoy día tristemente lo ha separado la teología moderna. Es triste. Hermanos, todo eso que yo he leído de Spurgeon es lo que pide aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Y el Señor qué dice? ¿Qué dice acerca de la salvación? ¿Qué dice acerca de este hambre y sed de justicia? Él dice: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Usted cree esto? ¿Sabe por qué le pregunto si usted cree esto? Porque la teología moderna dice de que esto ya no es para el creyente. No es para el creyente. Y si no es para el creyente, ¿por qué está en la Biblia? Y si no es para el creyente, ¿por qué Dios demanda que nosotros creamos en esta promesa? Hermanos, porque todo aquel que pide, recibe. Si usted le pide a Cristo que le salve de sus pecados, va a recibir la salvación si se la pide de todo corazón. Y el que busca, halla. Si usted busca la justicia de Cristo para su vida, con toda su alma, de una forma vehemente, usted la va a hallar. Dice: y al que llama, se le abrirá. Si usted le va a decir: Señor, recíbeme en tu reino, el Señor le va a recibir en su reino. Esta promesa es para hoy. Esta promesa es para aquel que no conoce al Señor. Esta promesa es para nosotros que conocemos al Señor. Vamos a orar.